Señor, te damos muchísimas gracias por este estudio que tú permites que tengamos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que preparó Miguel para darnos hoy. Te queremos pedir, Señor, que tú bendigas este tiempo, Señor, que podamos cada uno concentrarnos en lo que tú quieres enseñarnos hoy, que aprendamos, que podamos traer algo nuevo a nuestros corazones, Señor, y dudas, Señor, tú permite que podamos al final nutrir el estudio con dudas, Padre mío, y con observaciones. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia activa, Señor, no solamente en oración, sino en todo lo que tú nos vayas mostrando. Y Padre, pues también ponemos en tus manos la vida de Alberto y suplicándote, Padre mío, para que tú vayas prosperando su tratamiento, Señor, y permitas que Dios, pues todo esto que pueda ser para tu gloria, Señor, en todo momento, Señor, y para bendición de los López de Nava. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 También Alex, para los que no oyeron, Pati también dio positivo, ¿eh? Sí, me imagino. Entonces hay que orar por los dos. Ok. Bueno. Sí, digo, no es que me imaginara, pero pues era muy Lógico. fácil que diera. Sí. Muy fácil que diera. Bueno, entonces ahí ¿Pati no tiene ningún síntoma? Hasta ahorita parece que no. Okay. De todos modos, pues ya le han de haber recetado también sus medicinas. Ok. Bien, pues entonces, nada más para recordar, dentro de este estudio de la gracia de Dios, hemos visto la gracia fluye de la bondad de Dios, fue el primer subtema. El segundo, la gracia, el único medio de salvación. Luego vimos la gracia es lo que Dios es. Y la vez pasada, cómo aprender a mirar a la gracia. Ahora vamos a ver la gracia manifestada en la cruz. Entonces, algo muy importante es que si nosotros queremos conocer la inmutabilidad de Dios, la irresistible y asombrosa bondad que Él tiene, tendremos que pasar siempre bajo la sombra de la cruz. Esto quiere decir que todas las cosas tenemos que mirarlas a través de ese sacrificio eterno que Dios hizo en la cruz. Porque eso es lo que va a levantar en nosotros la gratitud y nosotros sabemos que a través de la gracia es donde se resuelven todos los problemas de la vida. O sea, Dios es soberano en su actuar, Él no se equivoca, y gracias a la muerte de Cristo en la cruz, Él derramó su gracia para que nosotros pudiésemos, los que creyésemos, pudiésemos vivir bajo la sombra de la misma. Por eso Pablo mencionó, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que otros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, claramente aquí Pablo está diciendo que lo que él hizo, y sabemos que es quizá el que más trabajó para el Señor, lo hizo por la gracia de Dios. Entonces, nosotros cuando aprendemos a mirar todas las cosas que nos pasan, por ejemplo, en la vida, aún las bendiciones que Dios nos da, las pruebas que Dios nos da, las enfermedades que pasamos, a través de la cruz podemos entender que Dios tiene el control de todo y que Él nos va a ayudar por sobre todo lo que suceda, siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Esa es la gracia. Recuerden que el objetivo de Dios, una vez que nosotros somos justificados en su gracia por la fe, es precisamente el proceso de santificación. Y este proceso de santificación que dura toda nuestra vida en esta tierra, siempre va a ir acompañado de la gracia, pero para nosotros es muy importante tenerla presente en cada momento de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ahí en la cruz precisamente es donde Dios manifestó su gracia a toda la humanidad. Siempre habrá la tendencia de buscar en otros lados o atribuir a la casualidad o a nuestras habilidades que salimos de problemas, pero en realidad todo el que cree en Cristo vive bajo la sombra de la gracia, y por eso estar mirando a la cruz nos va a permitir tener gratitud y glorificarle a Él. Recuerden que a mayor gratitud va a venir un mayor compromiso y una mayor entrega. Por eso es que hay que aprender a mirar todas las cosas a través de la cruz, porque la cruz es el favor inmerecido que Dios nos dio a través de Cristo para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Él. Entonces,
ver esto siempre nos va a llevar a depender de Él, y los resultados que hayan cuando dependemos de Él, que siempre van a ser conformes a su voluntad, lo glorificarán a Él, pero nosotros nos producirá una mayor gratitud. Entonces nosotros tenemos que anhelar esa infinita gracia que se derrame en nosotros cada día de nuestra vida. ¿Cómo? Pues disponiendo nuestro corazón. Recuerden que en Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero ¿cómo lograr tener un corazón agradecido? Solo viendo la gracia. Recuerden, hay que establecer o recordar que nosotros lo único que merecíamos era ir al infierno, y que Dios en su gracia nos hizo el llamamiento, nos convenció, nos llevó al arrepentimiento, nos dio la fe para creer, nos justificó y nos va a glorificar un día cuando estemos en su presencia. Entonces, por eso Pablo en Romanos 11:33 dice: porque por Él y de Él y para Él son todas las cosas. Entonces, mirar la gracia en cada aspecto de nuestra vida va a ser siempre darle la gloria a Dios, pero siempre estar bajo precisamente su bendición. Nosotros naturalmente tenemos la tendencia de independizarnos de Dios. Naturalmente se nos da. Entonces, si nosotros quitamos tantito los ojos de la gracia, automáticamente nos vamos a independizar, y eso nos vaya a llevar a pecar. Y recuerden que independizarse de Dios significa arrogancia. Eso es algo muy importante, porque si Dios hizo todo por nosotros, es para que nosotros, como Él mismo lo dice en su palabra en Corintios, somos esclavos de Cristo. Él nos libertó de la esclavitud del pecado, y ahora somos esclavos de Cristo para servirle a Él, para libertad, podríamos decir. Entonces, mirar siempre a su gracia, que es mirar a Jesús, es a través de quien fluye la gracia. La gracia, tengan la seguridad que no fluye por ningún otro medio. Y esta gracia fluyó desde Abel y fluirá hasta el último hombre que nazca, de acuerdo al plan de Dios. Entonces, si va a fluir, si ha fluido siempre la gracia desde la antigüedad, y fluirá hasta que Dios termine su obra con el ser humano, donde ya después estaremos para siempre con Él, es lo más importante para nuestra vida. Entonces, tenerla presente en cada momento nos va a permitir a nosotros caminar por ese camino de la dependencia de Dios, y es ahí donde Él derramará su gracia. Entonces, dice la Escritura, Jesús le dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, podríamos decir aquí que si Jesús es el único camino a la salvación y Él es la gracia, pues entonces la gracia es el único camino en nuestra vida. También Pedro mencionó, y en Hechos 4:12, porque esto lo dijo Pedro, y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual nosotros podamos ser salvos. Entonces, la gracia está manifestada a través de Jesús. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay conocimiento humano que pueda superar a la gracia. Al contrario, recuerden lo que dice Eclesiastés: el mucho estudio es fatiga de la carne, el fin de todo el discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y nosotros, todos los que hemos creído, sabemos que nadie puede guardar sus mandamientos sino por gracia. Por eso dice en Gálatas: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ven? Entonces, nuestra gratitud nos va a llevar a depender de Él, y Dios derramará su gracia para que fluya, y por esta gracia nosotros estaremos cumpliendo, de hecho lo cumplimos desde el momento que creímos en Cristo, la ley. Como dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nosotros estamos bajo la gracia, pero en la gracia ya cumplimos la ley en Cristo. Por tanto, ahora nosotros tenemos que vivir de acuerdo a este nuevo medio que Dios nos dijo, que es su gracia. Si no fuera por Cristo, entonces nunca se hubiera dado este milagro.
nunca se habría dado. Él tuvo que cargar el peso de nuestros pecados en este sacrificio eterno y a partir de ahí se manifestó su gracia. Pero si decimos por otro lado que desde Abel se ha manifestado, es porque, como hemos dicho ya anteriormente, la gracia siempre ha existido desde Adán y Eva y existirá, reitero, hasta el último hombre. Ahora, ¿qué es lo que demostró Jesús cuando vino a este mundo? Pues demostró compasión y piedad hacia la humanidad. ¿Cómo lo demostró? Pues por medio del cuidado de la gente y de los milagros que él hizo. Hizo sanar a unos, a muchos los descargó de la opresión, a muchos los liberó de la esclavitud de los demonios, a muchos sanó, como el ciego, como el paralítico de Betesda. Y todo esto fue precisamente por el cuidado que Dios siempre ha tenido hacia su pueblo. Entonces, desde el momento en que nosotros ya creemos, somos partícipes de ese cuidado. Y aún antes, Jesús siempre nos cuidó más de lo que nos imaginábamos. Si tú te pones a meditar un poco sobre tu vida antes de Cristo, te vas a dar cuenta que Dios actuó antes de ese tiempo, aunque en este momento no lo hayas entendido, ya habiéndote convertido, puedes entender muchas cosas. Yo recuerdo una vez que me iban a operar, ya estaba recién casado, pues obviamente todavía no me convertía, pero me acuerdo que en ese momento no tenía dinero, iba a estar yo fuera o sea, de la cuestión del trabajo, pues más o menos 1 o 2 semanas. Me acuerdo que le pedí a Dios que me ayudara. Me dice, ¿cómo voy a ir a una operación y voy a dejar a mi esposa sin dinero? Y me acuerdo que Dios inmediatamente respondió la oración y con creces me dio una reserva para que yo me fuera tranquilo a esta operación. Y en ese momento ya no recuerdo si di gracias o no, creo que ni di gracias, solo sucedió. Pero años después, cuando yo me convertí, pude ver ese cuidado y esa gracia de Dios. Entonces, esta siempre opera, pero mayormente opera desde el momento en que nosotros ya creemos y nos convertimos. Por esto es que no importa lo que nosotros vivamos o lo que pueda venir a nuestra vida, así como hoy vemos que pasa con Pati y Alberto. La gracia de Dios va a fluir y ellos estarán tranquilos en la medida que estén confiando en el Señor, y lo están. Les aseguro que lo están. Entonces, ahí ahorita pues los usamos como ejemplo porque estamos aquí viendo este aspecto de la gracia, pero pues sin duda alguna todos vivimos ahorita en pruebas, hemos pasado por pruebas y la gracia de Dios ha estado presente, aunque no la entendamos. Entonces, recordemos nosotros que Cristo actuó sobre toda la humanidad en ese sacrificio, en el poder de Dios. Fíjese, en Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense qué hermoso pasaje que está en Efesios, reitero, 3:19. A través de la gracia nosotros vamos a ir conociendo este amor infinito en la medida que acudamos a la gracia y vamos a ser llenos de esta plenitud. ¿Y qué significa eso? Pues una confianza plena en la seguridad de que Él no nos dejará y que no nos abandonará. Recuerden, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar su naturaleza. Entonces, para nosotros es muy importante el saber que este camino de la gracia es el camino en el cual nosotros vamos a vivir y siempre estará presente, o debería estar presente, la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que Jesús se haya encarnado en forma humana y haya cumplido todas las demandas divinas aquí en este mundo al grado de llegar al sacrificio en la cruz para justificarnos, representa la gracia de Dios. Por eso Jesús, por eso el apóstol Juan en Juan 1:17 dice, y pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, mirar a la cruz es mirar a Cristo, y mirar a Cristo es mirar la gracia, y al mirar la gracia sabemos que ésta actuará en nosotros siempre, en la medida que nosotros confiemos y pongamos los ojos en la cruz.
Por ejemplo, cuando Jesús sabía que iba a ir a Jerusalén, dicen las Escrituras que fijó su rostro como un pedernal. En el caso de Pablo también lo menciona de esta manera. Fijó su rostro como un pedernal porque Pablo sabía todo lo que iba a pasar en Jerusalén, que lo iban a apresar y todo ya se lo había advertido el Espíritu Santo. Por eso muchos como Ágabo, dijeron, oye, vas a padecer, así, toma un cinto, dice, y se lo amarran, dice, así apresarán al dueño de este cinto. Y todos trataron de convencerlo. Y Pablo les dijo, no, o sea, no me entristezcáis, es necesario que yo cumpla la voluntad de Dios. Pero nosotros vemos podríamos decir, en toda la vivencia de Pablo, como siempre operó la gracia de Dios y le habló a quien tenía que hablarle, y él pensaba ir a Roma, pues llegó como preso, ¿no? Como reo, y no llegó en libertad. Sin embargo, ahí escribió cartas, ahí pudo establecer a muchos creyentes de Roma que muchos otros habían evangelizado y habían ido a Roma, o muchos estuvieron quizá en el primer discurso de Pedro, pero siempre la gracia operó. O sea, el crecimiento de la iglesia, ¿cómo puede ser que se convirtiera en algo mundial por 12 discípulos que prácticamente evangelizaron el mundo? Fue la gracia. Y así, por esta misma gracia, nosotros somos transformados también en nuevas criaturas. Entonces, si Dios ha otorgado esta gracia por medio de Cristo y no hay otro camino fuera de él, entonces nosotros tenemos que tener esta gratitud eterna. Y cuando Cristo vino, y reitero, y mostró compasión, nos debe dar eso a nosotros la seguridad de que Él siempre va a tener compasión de nosotros, no importa qué aflicciones tengamos, si le buscamos de todo corazón y si confiamos en que Él tiene el control de todas las cosas y derramará su gracia para que se cumpla su voluntad. Recuerden algo muy importante. Dentro de la gracia de Dios para la vida de cada uno de nosotros, yo creo que la máxima expresión es que nosotros vivamos lo que nos reste de nuestra vida viviendo de acuerdo a su voluntad. Y nosotros, como seres humanos o independientes a Dios, nunca vamos a poder cumplir la voluntad de Dios por nosotros mismos. Necesitamos de la gracia de Dios. Y ampararnos en el amor de Cristo también, o sea, poner la mirada en Cristo, en su sacrificio, en que Él decidió morir por nosotros, propiciará que la gracia actúe sobre nosotros y que nosotros podamos cumplir lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Entonces, si Cristo murió una vez para siempre, desde el momento que nosotros nos convertimos, siempre estará a nuestro lado esta misma gracia. Fíjese lo que dice Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, si la gracia de Dios no fuera absoluta, entonces Cristo, como dice Hebreos 6 mismo, hubiera tenido que venir y ser sacrificado muchas veces. Pero fue tan contundente su gracia que solo una vez bastó para que siempre estuviera presente esta gracia. Y cuando nosotros nos convertimos y apropiamos el amor de Cristo, Dios por su gracia nos convirtió en nuevas criaturas, siempre estará presente esta gracia en nuestras vidas cada día. Entonces, este hecho de Jesucristo fue un acto único que le perteneció a Dios hecho hombre, a Jesucristo. Y Dios lo hizo porque tenía que ser algo perfecto. Imagínense ustedes a Dios dando a su Hijo, que es por quien hizo todas las cosas, para que nosotros pudiésemos estar para siempre con Él, los que creyésemos. Ese es el aspecto más grande del amor de Dios y simboliza su gracia infinita. Por otro lado, vemos a Jesús cómo Él decidió renunciar a su deidad y hacerse hombre,
como nos lo narra Filipenses 2 del 5 al 10, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es lo que representa la gracia. Entonces, si a través de Jesús vino esta gracia y nosotros siempre ponemos nuestra mirada en este sacrificio, quiere decir que estamos bajo la total y completa protección de Dios en cada momento. No es lo mismo ver la vida sin esperanza, como todas las personas incrédulas no tienen una real esperanza, por eso temen tanto a la muerte, que nosotros los que tenemos ya una esperanza y sabemos que todo lo que nos pase estará de acuerdo a su gracia. ¿Qué te puede dañar si sabes que lo que Dios permite en tu vida es por amor a ti y para tu crecimiento? Nada te puede dañar, porque siempre estará la esperanza presente en tu vida. Siempre estará la confianza de que Dios no te dejará y que Dios no te abandonará. ¿Por qué creen que el Evangelio, sobre todo en estos últimos tiempos, aunque siempre ha sido atacado, en estos últimos tiempos se ha perturbado tanto, se ha contaminado tanto? Precisamente porque Satanás ha usado el mismo gran Evangelio, lo ha tergiversado para que la gente no venga a Cristo y pueda tener esta gracia, porque estando en la gracia, nosotros ya derrotamos a Dios y estamos bajo la tutela absoluta de Dios. Por eso dice en 2 Corintios 11, del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el diablo ha enturbiado y ha tratado que la gente no llegue a esta gracia. Pero la gracia de Dios es superior. Por eso para nosotros es tan importante vivir en la plenitud de esta gracia, porque esto será nuestro verdadero testimonio hacia un mundo incrédulo que no conoce a Dios. Hace rato que yo estaba leyendo esta parte de Primera de Corintios, donde Pablo les empieza a dar instrucciones a los corintios sobre el matrimonio y sobre qué pasa si se convierte uno de los dos y el otro no, lo debe dejar, no lo debe dejar. Y una de las cosas que Pablo le dijo, si el cónyuge incrédulo consiente en vivir con el cónyuge creyente, no lo abandone, porque no sabe él si su conducta hará que él crea. Y además, es santificado el marido en la mujer y los hijos son santificados. Eso no quiere decir que sin tomar una decisión van a obtener la salvación, o sea, sin rendirse a Cristo, mejor dicho, ni que el marido lo va a hacer, sino que va a haber tanta luz, de acuerdo a la gracia manifestada a través de el cónyuge creyente, por ejemplo, que es donde la familia va a tener la mayor oportunidad de creer. Por eso dice que cada uno debe de quedarse en el estado en que recibía a Cristo y que no procure separarse y que, a menos que ya el cónyuge incrédulo sea el que se vaya, pero nosotros no sabemos cómo podemos, a quién estamos influenciando o a quién estamos dando testimonio con nuestra conducta y nuestro comportamiento. Ahora, si tú quisieras cuidar, por ejemplo, tu vida, tú, decir, no, voy a portarme impecablemente, y lo hicieras por ti mismo, cometerías muchos, pero muchos errores. Solo en la gracia de Dios podemos vivir la vida
que Dios quiere que vivamos, y solo en la gracia de Dios podemos tener el testimonio hacia los demás que Dios muestra de nosotros. A lo mejor tú estás concentrado en tus debilidades, en lo que estás luchando en oración cada día, todo lo que atraviesa por tu mente, pero Dios está mostrando ante el mundo incrédulo, sobre todo cuando vives en fidelidad, por supuesto, todas las facetas que Él está formando de Cristo en tu vida. La gente ve en nosotros, por medio de su gracia, más de lo que nosotros pensamos que la gente misma ve. Por tanto, por eso es imperante que nosotros vivamos en esta gracia. ¿Y cómo vivir en esta gracia en forma abundante? Pues meditando cada día en lo que Cristo hizo en la cruz. Si no, no existiría un pasaje como este de 2 de Corintios 5, 14, 15, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense, vivir en la gracia es ya no vivir para sí o para nosotros mismos, sino vivir para aquel que murió y resucitó por ti. Entonces tú deberías de preguntarte, ¿cuál es la gratitud que tú realmente tienes hacia Dios por lo que hizo en la cruz? Si has comprendido el sacrificio de Cristo lo suficiente como para haberle cedido tu vida, entonces es suficiente como para que tú consagres tu vida y no voltees a ningún otro lado más que a la gracia de Dios. Porque esa es la manera, en su gracia, como se hace su obra y como Dios actúa a través de nosotros. Fuera de la gracia, ¿quién crees que va a actuar? Pues va a actuar el hombre, nuestra naturaleza humana, que todavía trata de independizarse de Dios, y vamos a ser influenciados por todas las artimañas de Satanás y sus ángeles y sus secuaces. Entonces, concentrémonos en la gracia de Dios y creamos que esta gracia estará dada para siempre, ¿sí? Nuestro Mesías Salvador está en la presencia de Dios, nos ha dado una gracia que vislumbraron todos los profetas del Antiguo Testamento y anhelaron verlo inclusive, pero se les mencionó que era para un tiempo futuro, que no era para ellos, aunque trataron de escudriñar, eso nos lo menciona Pedro. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, como en el caso de Isaías 53 que acabamos de leer, y las gracias y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, ellos escudriñaron, ellos inquirieron. Sin embargo, nosotros ya lo tenemos manifestado en nuestra vida, ya no es un misterio, es una realidad. Por eso es tan necesario que nosotros nos concentremos en nuestra vida, en tratar de entender o cuando menos creer en esta gracia que nos lleve a la consagración total. De esto dependerá el impacto de nuestra vida hacia los demás. De esto dependerá nuestra energía, que le encaucemos toda para poder dar un servicio a Cristo. Me refiero a cumplir el plan que Él tiene. No hay plan más alto para la vida de un creyente que cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Oír y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el llamamiento. Entonces, ¿dónde comienza este trabajo? En que primero nosotros nos convirtamos en sus discípulos. ¿Y quién es un discípulo? No es aquel que asiste a un estudio, no es aquel que lee cada día la Escritura. Un discípulo es aquel que apropia todo lo que Dios le dice y lo toma como una orden para su vida para cumplirla. Ese es un discípulo, el que absorbe. Hay una anécdota que no sé si la mencioné,
en el otro estudio, de que un día estaba una persona observando por la ventana de su casa, y de repente vio una abejita había un sembradío de flores, es lo que tenía de vista su ventana, y llegó una abejita y brincó tras otra de las florecitas y se fue. Luego llegó ¿cómo se llama? Estos estudiosos de las flores y todo eso. Se me fue ahorita el nombre de esta persona. Y se sentó ahí a observar mucho tiempo todas las flores y cómo llegaban la misma, las mariposas ponían sus patitas, las ponían allá. Pero luego después de que se fue este señor, vio a la abeja, que llegaba y metía su pico y sacaba toda la miel que podía de una flor. Luego se iba a otra flor y sacaba toda la miel que podía. Y así, hasta que prácticamente ya estuvo saturado el lugar de su depósito y se fue. Entonces, aquí el punto de esta anécdota es, ¿con cuál de ellos te identificas tú? ¿Eres el que va y pica de aquí para allá y luego pues te vas y no te llevas nada? ¿O solo observas, pero no pasa nada en tu vida? ¿O eres de los que aprovecha, personaliza, vive, toma como un reto todo lo que dice? Ese es el caso de la abejita, ¿no? Entonces, en estos tres ejemplos podemos ver que precisamente puede encuadrar la vida de una persona que busca a Cristo, ¿no? Tú puedes llegar a cada estudio y pues solo escuchar lo que te dices, ay, mira, qué bonito lo que dijo el pastor, ¿no? O qué bonito lo que dijo el predicador. O puedes estar observando, leer las escrituras, pero no te mueven a nada. Conoces, pero no haces. O estás ávido de la palabra y estás dispuesto a que todo lo que Dios te muestre, eso vas a hacer. Bueno, pues el último caso es la característica del verdadero discípulo, aquel que absorbe todo. Entonces, ahora que estamos estudiando este punto de la gracia infinita de Dios, nuestra parte es tratar de absorber lo más posible de lo que Dios nos da. Miren, nosotros llevamos como iglesia, que nos separamos de la otra, pues ya más de 10 años. Y en esos 10 años, no todos han estado presentes todo ese tiempo, pero cada uno observe su vida, qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Dios nos ha llevado por una y otra prueba, y ahora en esta última tiempo de esta prueba de la pandemia, pues donde Dios nos llevó a estar guardados la mayoría del tiempo y ser prudentes en todo lo que hagamos respecto de nuestra relación con el exterior también y todo eso. Yo creo que Dios nos ha dado un tiempo para que nosotros concienticemos y profundicemos más en la gracia de Dios y así lo hagamos. Entonces, ahorita que entramos en una nueva etapa, que Dios permitió que nos volviéramos a reunir y todo eso, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú ya sabes lo que sucedió en el tiempo pasado. Estuvimos algunos meses así y no sabemos qué sucede un poco más adelante. Igual al rato no podemos volver a reunirnos. Pero, ¿qué es lo que tú has aprovechado en este tiempo? ¿Has visto o has escuchado cada estudio con el deseo de que Dios hable a tu corazón para ver qué áreas de tu vida puedes modificar para honrar y alabar a tu Señor? ¿Estás ávido de oír la palabra de Dios, que Dios te comunique cosas nuevas o te pueda poner un reto nuevo que vayas a hacer? ¿O vives conformado a una situación y pasas inadvertido? O sea, pueden pasar domingos y domingos y eres el mismo. Y si tú no has cambiado, entonces pregúntate si realmente la gracia de Dios está operando en tu vida o qué tanto le estás apropiando. Digo, por eso esta parte es tan importante de estar viendo la cruz.
Porque como decíamos, la cruz te lleva a la gratitud y la gratitud te lleva a la entrega, a dar tu vida por Cristo. Y si no la estás dando plenamente, entonces quiere decir que no tienes tanta gratitud, y si no tienes tanta gratitud quiere decir que a lo mejor no has entendido algunos aspectos de la gracia de Dios, que son los que te llevan a esa entrega dinámica que Dios quiere. Si no, imagínense a Pablo, por ejemplo. Él se equivocó, persiguió a la iglesia por un celo equivocado, y por esa causa Dios tuvo misericordia de él. Y cuando Dios se le aparece en el camino y ya después de todo el proceso llega Ananías y le devuelve la vista, etcétera, Pablo decide vivir para Cristo. ¿Y con qué energía lo hizo? Siempre, aún como preso, estaba escribiendo cartas, se estaba tratando de enterar de lo que pasaba con los hermanos, los lugares que él había evangelizado. Todavía le vino esta enfermedad en los ojos. Estaba yo leyendo un comentario que pues Lucas, que estuvo mucho tiempo con Pablo, seguramente, pues recuerden que Lucas era médico, entonces seguramente Lucas estaba ahí al pendiente, cuidando a Pablo de su enfermedad y todo. Pero aún así Pablo nunca dejó de servir a Dios. Al rato ya no podía escribir. Recuerden que muchas de las epístolas las escribieron. Dice, yo Gallo, que escribí esta epístola, os mando saludas. Luego Pablo decía, quién sabe con qué tipo de letra, yo Pablo escribí esta epístola. No, yo soy el que dio todos estos principios. Porque ya no veía. Y sin embargo, él hasta el último momento sirvió a Dios. A lo mejor tú mismo te estás poniendo limitaciones, diciendo, ya pasaron muchos años, yo ya serví mucho tiempo, yo ya estoy, no para servir, sino para descansar. Pero en realidad, si fuera de esa manera, la Escritura no diría, los ancianos, aún en la vejez, fructificarán. Y nosotros podemos ver gente de más de 80 años, así como Charles Stanley, por ejemplo, que hasta ahora por cierto, ya se va a jubilar, pero vemos también a John MacArthur, a John Piper, a todos ellos que ya pasan de 70 años y los ves sirviendo, algunos 70, algunos 80, ¿no? Charles Stanley 88 creo que tiene. MacArthur tiene 80. Entonces imagínense ustedes, no hay manera de dejar de servir a Dios mientras estemos en esta vida, pero toda esa energía y toda esa fuerza la vamos a tener si nosotros siempre estamos viendo la gracia de Dios a través de la cruz. Entonces veámosla. Ya el día de ayer, lo que no hicimos ya no tiene remedio. Lo que no hicimos por gratitud a Cristo. Pero lo que nos falta de nuestra vida es lo que sí podemos nosotros componer. Recuerden ustedes que sí va a haber un juicio para los creyentes, y obviamente no es un juicio de condenación, porque todo el que cree en Cristo ya es salvo, sino va a haber un juicio de las obras. Si no, no habría este pasaje de 1 Corintios 3, 13 al 15, que dice que la obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él recibirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, ¿qué quiere decir esto? La prueba de fuego es la prueba de la fe. Es la prueba de cómo apropiaste y aprovechaste la gracia de Dios para glorificar a Dios con tu vida. El fundamento es Cristo. La palabra de Dios, Cristo es la palabra, recuerde. Todo lo que nos dice la palabra. Entonces, si tú sobreedificaste malamente sobre este fundamento, tu obra se va a caer. En México tenemos un ejemplo muy grande en el terremoto, por ejemplo, del 85, principalmente en cómo tantos edificios se cayeron en este temblor. Claro, fue un terremoto, pero a la hora de estar ya viendo los cimientos y removiendo los cimientos y todo eso,
se dieron cuenta que muchos de estos edificios no tenían la calidad de elementos, por ejemplo, el grosor de varillas, etcétera, que requerían las mismas autoridades para construir. Las violaron quizá dando mordidas, y a lo mejor se ahorraron en un edificio 50 o 100 millones de pesos, bajando la calidad o el espesor de las varillas. Pero cuando se cayeron los edificios y la gente se murió, imagínate el peso que va a caer sobre estas personas, ¿no? Digo, ese es un ejemplo. No todos nacieron aquí de los que estamos antes del 85, la mayoría sí. Pero imagínense ustedes cuando una persona sobreedifica mal sobre este fundamento. O sea, su ligereza, su falta de entrega puede hacer que las personas alrededor, su misma familia, no tenga claro lo que es la vida cristiana y la gracia de Dios, y por eso no crea. A veces a nosotros como creyentes nos es difícil mantenernos en las convicciones y podemos sufrir muchas presiones familiares precisamente para no cumplir lo que Dios guía a hacer. Pero les digo una cosa, Dios es claro. Si tú vives en la gracia y dependes de Dios, si Dios te muestra algo, tienes que vivirlo. Si no, Jesús no diría, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a esposa e hijos más que a mí, no es digno de mí. Y todo aquel que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ven ustedes? Entonces, la gracia de Dios representa que lo primero en nuestra vida es Dios y lo primero es su voluntad. Y en su gracia, en nuestra entrega, nosotros podemos discernir cada día más y más la voluntad de Dios por la luz que la misma palabra nos da. Recuerden que Cristo es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. ¿Sí? Jesús es la luz que alumbra en este mundo de tinieblas. El que camina en la luz no tropieza. Y tener los ojos puestos en Cristo y en la gracia nos va a mantener siempre en la luz. Porque nos va a recordar por qué somos salvos, que no merecíamos nada. Nos va a recordar el amor infinito de Dios y nos va a recordar que la obra de Dios es hecha por Dios en su gracia. Y eso nos va a llevar de una manera natural a la entrega. Por eso es tan importante tener la mirada en la cruz y ver la gracia. Entonces imagínate que llegues a ese día del juicio de obras del creyente y todo lo que supuestamente piensas que hiciste por Cristo resultó que era madera, heno o hojarasca y se quemó. Y sí, entres a la eternidad salvo, que va a ser maravilloso. Peor que ser incrédulo, que te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero imagínate qué triste sería cuando Dios, en su infinito amor, nos dio obras para que anduviésemos en ellas. Eso significa o representa su gracia. Y nosotros lo hayamos desperdiciado. Por eso es necesario que recapacitemos. Volteemos a la cruz y busquemos la voluntad de Dios. Así como un día Jacob le dijo al ángel, no te soltaré si no me bendices o hasta que me bendigas. ¿Por qué después de que Moisés tuvo el llamamiento de ir y rescatar a su pueblo, en el camino se le presenta el ángel y lucha contra él? ¿Saben por qué? Porque había cosas en su vida que él no había creído, que estorbaban respecto a su gracia para que él hiciera la voluntad de Dios. Y una de ellas, obviamente, era la circuncisión. Si no, su esposa no hubiera tomado el cuchillo y hubiera circuncidado a sus hijos. ¿Se dan cuenta? O sea, los judíos, el sello de ser judío o la evidencia de ser judío era la circuncisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la circuncisión representaba que eran hijos de Abraham
y que entraban en el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Llegar Moisés con todos los israelitas, con hijos incircuncisos, hubiera desacreditado el testimonio de Moisés. Entonces el ángel se le tuvo que oponer hasta que él entendió que no iba a poder hacer nada sino en la gracia de Dios. Y cuando lo entendió, entonces por eso fue que le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Crees ser tú capaz de, a partir de este momento y entendiendo todo lo que estamos diciendo, ir a Dios y decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, ilumíname, muéstramela, enséñame a ver tu palabra de otra manera, de una manera viva, que me aliente a vivir para ti, y no voy a claudicar en esta determinación hasta que me bendigas, hasta que me muestres, hasta que derrames tu gracia sobre mí, y por ejemplo en nuestro caso, sobre nuestra iglesia, para que cumplamos la voluntad de Dios. Si Dios quisiera que nuestra iglesia se hubiera desintegrado, se hubiera desintegrado hace muchos años. Nos ha sostenido y nos ha mantenido con un plan. Y todos los creyentes somos partícipes del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener el mismo anhelo, tenemos que tener el mismo propósito. Pongamos pues nuestros ojos en Cristo y apelemos y miremos la gracia de Dios. Y veremos resultados maravillosos. No nos durmamos. Si no, no diría este pasaje, no me acuerdo de la cita. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Verdad? O sea, despiértate. La gracia está sin límite. Si no, lo diría Jesús más adelante en Juan 1:17, si mal no recuerdo. O 16, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. La gracia no tiene límite en cuanto a Dios la derrame en nuestra vida. Pero no va a derramar su gracia de Dios en vano. ¿Sabes por qué? Porque representa el sacrificio de Cristo. Entonces, muchas veces cuando nosotros empezamos a dejar de depender de Él, Él tiene que traer pruebas de nuestra vida para meternos otra vez a esta gracia. Entonces, aprendamos, creamos y vivamos de la manera que Dios quiere que vivamos. Pongamos nuestros ojos en la cruz cada día de nuestra vida y podremos ver su gracia que nos guíe cada momento y podamos glorificarle el día en que Él venga de nuevo. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias porque tu gracia está manifestada en la cruz del Calvario, en el cual Cristo renunció a ser Dios y se hizo hombre. Y habiendo cumplido todas las demandas de la ley y habiendo hecho tu voluntad, Padre, puso su vida en propiciación por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos por fe en Él ser renacidos a una nueva vida para seguir y hacer tu voluntad. Enséñanos, Padre, a amar esta nueva vida y a dar nuestra vida por ello, y derrama tu gracia para que se cumpla en nosotros tu propósito, tanto en forma personal como iglesia. Y Señor, guíanos en todo lo que hagamos. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús, rogándote, Señor, que derrames esta gracia infinita para que tanto Alberto como Patti puedan salir pronto de este contagio que tuvieron del COVID. En nombre de Cristo Jesús. Amén.